No, mi nombre es Jonathan Antonio Martínez de Tijuana, Baja California, México. Y con nosotros ahora, Carlos Catán. No. ¡Ay, güey! ¿Qué onda, Michi? Mi hermano, mi estimado Carlo. ¿Qué ¿Cómo dice el hombre? andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo va? ¿Qué dice la vida? Con ¿Qué los anda pies haciendo? todavía, todo bien. Es todo. A huevo. A Sí. huevo. ¿Y qué onda? ¿Cómo has estado estos últimos días? ¿No has tenido nada de tocadas? Ya, más bien te he mirado, iba a decir, más bien no te he visto muy activo en el digerido. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Es que estuve tocando muchísimos años, ¿no? Sí, sí, sí. Y viajando todo el rato y tocando, y era como mi fuente de ingreso para todo. Era mi tarjeta Visa. Yo podía ir sin dinero. Mientras tuviera mi tarjeta Visa, yo podía seguir para adelante, ¿no? Entonces, no sé, después de un rato fue como muy, pues como ir al trabajo, ¿no? Uh-huh. Tú lo sabes, tú por eso empatizas, porque tú lo sabes, tienes que ir todos los días, unos días te va muy bien, otros días te quieres matar, tienes que darle toda la energía a muerte, exageras todo, te cansas mucho más, no sé. Y no sé, algo pasó, ¿qué pasó? Ah, sí, pasó que después de Turquía, cuando se puso la cosa interesante con lo del golpe de Estado y tal, y fui para Berlín, y en Berlín en la calle no iba bien, pero iba bastante mal. Y entonces dije, mira, ya está, loco, ya fue. ¿Para qué? Y después te vas a otras ciudades de Alemania y haces un montón de dinero, ¿sabes lo que te digo? Pero en Berlín es difícil, tío. Es como muy loco, muy loco. No sé. Y de ahí como que no dejé de tocar casi del todo, menos en las jam sessions que organizaba, pero tocaba poco el DJ, una o dos canciones. Y después ya pues toda la banda además, ¿no? Pero sí, hubo un parón ahí, hubo un parón. ¿Y cómo te fue en la pandemia? ¿Cómo sobreviviste a la pandemia? Bien, porque justo había dejado de tocar y tal, y tenía un trabajito así, Con madre. claro, y justo la primera vez que trabajo en mi vida, digamos. No, ojo. No, La primera vez que trabajas en un trabajo normal. sí, no, la primera no, pero haber hecho dos vendimias a lo mejor en Francia, ¿no? Y quejarme, ¿no? Que la calle es muy dura, que no sé qué. Después te vas a Francia ahí a cortar uvas como casi un mes, y lo que ganas lo miras y dices, chacho, te miras las manos, estás cortadas. Y a la semana estaba en Suiza, me sentaba, tocaba un par de canciones y tenía lo mismo que había hecho 3 días cortando uvas. Y digo, pero Te sentabas en Suiza, tocabas un par de claro. canciones y es que Y se tenía el trabó el dinero, pedo. tenía Ajá. el, tenía el dinero como de 3 días en la vendimia, ¿no? Y entonces decía, cabrón, yo quiero trabajar y tal con todo el mundo, pero es que, ¿para qué, tío? O sea, ¿para qué? Sí, ¿sabes? Te atrapa mucho, la calle es muy adictiva, tengo la teoría, ¿sabes? Como la libertad, el contacto con la gente directo. Yo lo he preferido muchas veces a conciertos. Mira, en Estambul éramos tan, no déspotas, ¿cuál es la palabra en español? Pedantes, éramos como pedantes, ¿no? Y el tipo nos venía y nos decía, oye, toquen en mi bar, ¿no? Y bueno, ¿y cuánto pagas? Y el tipo, no, pues dígame, ¿no? Y le decíamos, pues tanto, como 1.000 liras, ¿no? 800 liras, que eran como 300 euros. Y el tipo, no, estás loco. Y entonces le decíamos, bueno, pues entonces que te den, ¿sabes? ¿Para qué voy a tocar en tu bar lleno de humo, de gente fumando tal hasta tarde, no sé qué? Cuando puedo estar aquí, cabrón, y hacer 3 veces más si no A me estuvieras huevo, hablando. a huevo. Es hasta que alguien dice, fíjate, hasta que tú dices lo que a mí me pasa, lo mismo. Porque como yo estoy tocando techno y DJ, la chingada, me llegan dos, tres Sí, sí, pendejos ay, no, vente a tocar a mi antro. Simón, sí. ¿qué día? No, pues el sábado. La excusa es la calle, la excusa es la calle, ¿no? Te dicen, pero es que tú eres un músico de calle. Le digo, sí, no jodas, ¿sabes? Yo toco en el baño también, soy músico de baño también, ¿sabes lo que te digo? Yo toco en todos lados, cabrón, toco desde que tengo conciencia de mi ser, ¿sabes lo que te digo? O sea, ¿qué me estás contando? No sé.
Pero bueno, es divertido, ¿no? Que la calle de repente sea más rentable que cualquier otra cosa. Sí, Sí. sí, más rentable, sí. A menos de que te llegue un festival y digan, no, pues te vamos a dar 1,000 euros por una Sí, hora. Ah, pues chicos, madre, vámonos al festival. sí, puta, pero 1.000 euros por una hora y le quitas los 400 de avión que te gastas más los 100 de instrumento, equipaje deportivo en el avión de mierda, esto que te lo revientan, y llegas ahí y tal, te recoge el otro, el hippie sin zapatos que no sabe nada y te lleva a un sitio que no es. Y está guapo, ¿sabes? Pero por 1.000 pavos, cabrón, ni de coña, no salgo de mi casa. ¿Sabes lo que te digo? Es que no, Sí, porque al final gastas más ahí, ¿sabes? Te comes 4 crepes y 4 tal y ya está, ¿sabes? 1.000 pavos. Es sí. exagerado lo caro que está el todo ahora, pero bueno. O sea, en esa época, porque ahora la última vez que he tocado y así ha sido en Berlín, ¿no? En un par de clubs o en la calle un par de veces con Ampli y tal, pero Ahí, sí. ahí en Berlín tocar en la calle es, por lo que he visto, porque miro al Tribal Need, a veces al de este Eldar Blau, al Mm, italiano este que toca cazuelas, ¿cómo se llama? Darío Ross, y todos ellos sí, sí. con amplificación. O sea, no hay tanto pedo en Alemania. Loco, pero es que Berlín es como una islita dentro de Alemania que no es Alemania, ¿sabes? Como que se pasan Ah, todo por el cabrón. foro. Lo que pasa es que es como una anarquía suspendida, ¿sabes? Como vale, anarquía, mientras todo el mundo se porte bien, hacen cola para tocar, 2 horas tú, 2 horas yo, se esperan ahí, se cuidan los equipos y tal. Pero cabrón, te tienes que hacer la cola, tocar ahí para todos los borrachos en la calle. Sí, o sea, lo puedes hacer, ¿no? Pero es diferente, pero de repente viene la policía y te dice, no, pues, ¿qué haces? ¿Qué haces? Tú estás loco, y tú, yo qué sé, tío, llevo viniendo aquí 2 meses, ¿sabes? No sé. Yo normalmente tengo suerte, yo voy a los sitios, toco y a los primeros 5 o 10 minutos ya pasa algo, sea bueno que malo. Desde la primera vez, Sí, desde la primera vez hasta la última vez que estuve en Stuttgart viendo a mis suegros, que en 10 días me hice un dinero absurdo, ¿sabes? Fue absurdo. Gente que te tira 50 euros y ni siquiera te escucha, sino que sigue caminando, hablando por teléfono. Y tú ahí cabreado diciendo, me tiró 10 euros y no me escuchó tal, y lo miras así 50 pavos y dices, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué no me escuchas, cabrón? Todo mosqueado, ¿no? El artista cabreado. a huevo. Eh, no, el padre de familia bien, porque dice, coño, 50 pavos, pero el artista dice, oye, cabrón, quédatelo, ¿sabes? ¿Tú de qué vas? Sí, sí, sí. Es raro, los artistas de calle somos particulares, ¿no? Sí, está bien pinche loco. Este, la pregunta obligada para todos los didgeridoo players, este, la misma de siempre. Volteo para acá porque acá está la imagen y la cámara está acá arriba. Mira. Y acá estás tú y acá está la cámara. Por eso siempre estoy volteando para abajo. Mm, Pregunta obligada. Es que ahorita acabo de ver un resumen de una, pero la pregunta en inglés es how was your first encounter with didgeridoo? Y de ahí, ¿cómo empezaste a tocar? O sea, el encounter, eh, sí, sí, la vez que, ay, güey, qué pedo, que no está madre qué es, y luego, yo sí, quiero. sí, sí, ¿Cómo me fue? acuerdo, me acuerdo. Cuéntanos esa historia. Me acuerdo. Además, o sea, para que tenga más sentido, yo toqué el bombardino, que es como una tuba pequeñita cuando era pequeño, en plan desde los 8 años o algo así. Y después Ajá, la banda me compró un trombón de vara. Yo estuve en una banda tocando trombón de vara un montón de años de mi niñez, ¿no? Y sí. después como que lo dejé y con 15 o yo no me acuerdo cuántos años tenía, pero el 2000 poco. Me acuerdo que estaba en un parque y escuché un sonido que venía de todos sitios así y yo decía, pero ¿qué coño es eso? Porque yo tengo oreja, ¿no? Estaba afinando toda mi puta vida, digamos, tengo como una sensibilidad a la acústica. Sí, Y no lo podía localizar, cabrón. Era tal la acústica que había en el parque donde estábamos, que hay unos dragos, no sé si saben los árboles estos, los dragos. sí. Y al final lo encontré al tío, tenía un palo de bambú mal puesto ahí con dibujitos falsos de una falsa etnia, de apropiación cultural, de lo que sea. Pero cabrón, aquello sonaba que yo le dije, ¿cómo coño es eso? Y dice el Yiriú, no lo conoce. Y de ahí tampoco,
tampoco creo que fuera más allá que eso, ¿sabes? No pasó nada. Lo que sí me acuerdo es que justo semanas o meses después lo vi en una tienda. Los típicos estos que lo quemé ayer, tío. Ayer no, pero vamos, la semana pasada lo quemé en una hoguera, Sí. porque ya estaba rotísimo. Me compré el típico de teca, sí, ¿no? No, mentira, me compré primero un bambú que se cachó debajo de un coche y pensé que me habían estafado porque no funcionaba, ¿sabes? Ujú, claro. Y claro, y yo tocando el trombón y digo, "Pf", y no había, o sea, Yahoo sí había, pero Google creo que ni siquiera existía, ni YouTube mucho menos, ¿sabes? Era como, me estafaron, cabrón, esto no funciona. Y al final de hacer un hate así, ¡pum! Y hacer aquello, boom, y decir, "Chua". ¡Guau, su puta! Porque claro, ahí le entendí también, ¿no? A nivel de trombón lo que significaba el didgeridoo, ¿no? Era como el pedal ese, pero siempre, todo el rato, abajo, muy abajo. Y en vez de hacerlo, como me había dicho mi profesor siempre, lo más limpio que pueda, en plan de... Tiene que ser lo más armonizado posible, que a lo que me pasó después de años sin tocar el trombón, lo cogí el trombón un día y sonaba didgeridoo, tío, no podía hacerlo sonar recto. ¿Sabes lo que te digo? Sí, güey. Ahora cojo el trombón y hago... ¿Sabes? Que es como, tío, eso no, ¿sabes? No, eso, we don't do that here. ¿Tú sabes? Como, pero en verdad, ¿por qué no? ¿Sabes lo que te digo? Y ahí, claro, los tuts, tal, no sé qué, con el bambú no, pero con las tecas después, los tuts. Y después uno de mis maestros me enseñó a hacerlos con pitera, porque él los hacía tambores. Con el agave, con la parte de la campana así enorme, y pieles de cabra hacía tambores él, porque aquí los hacían con drago, creo, los aborígenes o algo así, me decía. Y claro, yo con la parte de arriba, lo que le sobraba a él, me dice, me dio una cuchara afilada, digamos. Con una cuchara afilada me lo partió a la mitad y me dijo, venga, sácale el corcho. Y con la puta cuchara le saqué todo el corcho de esto y lo pegué con cola y cuatro cosas más. Y dije, chus, que me los puedo hacer yo, compadre. Bueno, ahora sí, ahora sí. Y bueno, y otra gente de la isla, que éramos como muy pocas personas que más o menos nos conocíamos. Y está lo de siempre, ¿no? El gilipollas que te hace ser mejor persona porque dice, yo como este no quiero ser, los otros dos que son chanchos, que no sé qué. ¿Sabes? Y nos reuníamos, me acuerdo, y nos pasábamos CDs, que el tío copiaba CDs, porque los pendrive yo creo que, porque había encontrado un vídeo de la red del Aborigén, el primero o el segundo que hubo, que eran cuatro hippies ahí en ese año, y al cerrado, ¿no? Y veíamos los vídeos así, nos quedamos así como, mierda, tal, intentábamos, muy buena gente, el Rafa, el Samil, el Edu vino después, el Edu Espina, que ya no toca tanto, y Eridu está haciendo handpancel ahora, Edu Espina, fíjate. sí. Sí, Oniro Hang o Oniro Hangpan o algo así tiene ahora. Los Ujú, hace él a martillazos, tío. Por lo que le dé ese hombre, lo va y lo hace, ¿sabes? Este era ujú. beatboxer y un día y le dije, tío, ¿tú no has probado a tocar el didgeridoo? Me dice, no, en verdad. Digo, cabrón, tú lo coges porque esta hacía rollo en plan... Y yo decía, cabrón, los vas a coger, los vas a partir. Y al final le dio durísimo, pero durísimo, rapidísimo, así, buenísimo. Personal. Sí, había como una pequeña comunidad, pero claro, no había YouTube, no había tal, entonces tenías que compartir, ¿no? Lo poco que... Y aquí es pequeño, son como 100 kilómetros de isla, pero no te creas, ¿sabes? Para ir de un lado a Sí, otro de sí, la sí. isla no es como, venga, vamos a vernos para un café o sea, sí, en verdad, 20, 30 minutos de coche, pero es como que es pequeño, pero es grande, ¿no? Es raro. No, sí, claro. Sí. Aquí en Tijuana son 35 kilómetros, 35 kilómetros de orilla a orilla. Pero Mm, para ir de un lugar a otro son como hora y media, 2 horas. mm, mm. Pero es una isla de 100 kilómetros, pues siempre sí está Y cabrón. así, ¿no? Sí, hay autopistas y eso, pero me gustaba ese momento en el que nadie sabía nada y que había un par de foros ahí nada más y era todo como mucho más místico, ¿no? Más ¿Qué, mítico la qué, gente. ¿Cuáles foros te tocaron? Yo me acuerdo de ese tiempo, que sería 2002, 2001, por allá, 2003, la chingada. Bueno, acá era Latin Chat. El Latin Chat, había un foro así de desmadre. Y luego era otro, pero era un poquito más hardcore. No estoy seguro si era el 4chan o era otra chingadera tipo así 4chan. No sé, en España había uno así también, pero ahora no me acuerdo en qué estaba, porque era antes que era como MSN Spaces o algo así, era una cosa muy rara.
Y al par de gente los conocí de ahí, que al final los conocí a todos. Es que al final he conocido, tío, con los viajes y tal, porque claro, yo estaba ahí en la islita y claro, yo tocaba, pero yo no, o sea, sí, con los colegas y tal. Pero me invitó un colega, no me acuerdo muy bien de qué, de Portugal. Fui a un festival en Portugal, conocí al Pablito, al Rodrigo, al Tiago, a toda esta peña. Y me invitaron a ir a Ibort, que era como en España, en un pueblo ocupado, que lo habían ocupado hace 30 años, que tenía una iglesia que lo usaban para jam sessions en la iglesia, tío. ¡Ah, bestia! Non-stop, música non-stop durante 3 días en la puta iglesia, conciertos, tal, no sé qué. Madre. Y ahí fue cuando la primera vez que dije, aquí hay que hacer algo, porque la gente se me quedaba así como diciendo, joder, hermano, ¿cómo coño haces eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo, sabes? Como había más sorpresa porque, claro, cuando viajas siempre como que vas a otra cultura que habla otro idioma. Sea lo que sea, lo mismo da de Venezuela a Colombia, yo creo que es lo mismo, porque tienen un acento diferente, yo creo. Yo tengo esa Sí, sí, teoría sí. Sí. del estilo del diario según el lenguaje, ¿sabes? Porque si te fijas, nosotros de Canarias somos ping, bla, 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 ya, yo, papá, yo no sé qué, como más latinos. Los españoles están, los franceses, no sé qué. Los eslavos, ¿no? Los balcanos, los checos, los polacos, tal, son más de... Tienen todas estas cosas, como Hombre, que... Sí, sí, Ondrej, Dubravko, toda esta peñita de Polonia, de Zagreb y tal, el festivalito esto, que fui hace un par de años con el Marcus fuimos de groupies ahí súper guay, a un festivalito dentro de una cueva, cabrón, que era un sitio donde como que tenían refugios nucleares o algo en la guerra, no sé qué. el Un Marcus, frío que te cagas. el Marcus, el de Rastas, el de No, Viena. no, Marcus, no, señor Marcus, en el catalán. Ah, el Marcusen. Ah, Marcusen. No, sí, confundo. Maestro, Hay varios Marcos. Sí, sí, chingonería ese sí. señor. Sí. Y no lo has visto en vivo, cabrón. Yo te digo, es mi favorito, o sea, si no mi favorito, uno de mis top 3, en realidad, porque lo he escuchado muchas veces en vivo también, y es que es muy exagerado cómo cambian algunas cosas en vivo, ¿no? Pasa Sí, también claro. con gente que ves en vivo y dices, ¡chua, me encanta! Tal, ¡chua! Te compras el CD y escuchas el CD una vez y dices, cabrón, yo qué sé, no sé. Chinga, ¿Sabes? chinga. Puede pasar para los dos lados, ¿sabes? Sí, claro. Es una magia muy misteriosa. Pero Sí, sí, bueno, sí. pero ahí buah, es súper guay, sin amplificación dentro de la cueva, está toda loca, un frío que te caga. eh, Todos místicos así, medio místicos, ¿no? Muy, muy buen rollo. El Ondrej también, Ondrej y el otro, ¿cómo se llama de apellido, tío? El jovencito. Ah, el vato Goglar. Me sucedió una Goglar. pendejada con Goglar. Qué Súper pinche colegazo. vergüenza. Espérame tantito, vergüenza. Y si nos ve, porque habla español. Sí, Es que sí. yo hace 2 o 3 semanas quise hacer el podcast con él. Mm. Yo estoy seguro que le puse grabar. Ahorita sí estoy seguro porque ahí dice dejar de grabar. No, oh, man, puede pasar. No mames, cabrón. Qué pinche vergüenza. Ya me puse rojo, güey. No mames. Puede pasar, cabrón. Somos humanos también. Hora No pasa 20, hora 20, hora 20. No grabé nada, cabrón. No grabé nada. Su puta. Y no. Puede Chale. pasar, puede pasar. Eh, Y ahorita comentabas algo sobre los lenguajes, sobre el idioma. ¿Cuántos, eh, cuántos, cuántos idiomas hablas tú? Ah, de programación o de 5 para 6, quiero pensar, pero es más bien 4 para 5 y medio. Pero sí, Porque si vas a Alemania, obvio, hablas alemán. no, o sea, Viviste ahí. no, mira, tengo español, inglés, italiano muy bien, digamos. Ay, güey. Después turco también bastante bien, digamos. Y francés un poquito menos bien que el turco, digamos. Una cosa así, el francés me defendía porque vivía ahí en Ginebra un tiempo, tal, no sé qué, y estaba harto de ir a Francia, cabrón, porque si tú ves el mapa de España, ¿no? Para Mm, salir de España, ir a cualquier sitio, tienes que pasar por Francia. Y si eres un pataperro, como nosotros éramos, que íbamos con los gustos, en Francia con inglés mal, como en España, o sea,
muy random, la gente se enfada y todo. Como en España no se enfadan igual, pero como que se enfadan si no sabe francés, ¿no? Y pasaban cosas feas, pero por la calle, no porque los franceses sean todos así, sino porque estábamos en grandes ciudades y loco, la vida es dura, ¿sabes? No es todo un jardín de feria, ¿no? Pero cuando ya hablas un poquito del idioma de donde quiera que estés, tío, yo descubrí esa clave y ya más nunca lo cambié. A cada sitio que iba, me iba para Grecia, tal, pum, me miraba las 10 frases más comunes en griego, tal, porque los notas, cabrón, les sale una sonrisa así. ¡Ah, Milá, Selénica, tal! Y yo, no, que no No, hablo, no, tranqui, güey, no. tranqui. Tranquilo, cabrón. No, tranqui, Sí, güey, sí, espérame. sí, pero te pasan cosas más bonitas, ¿sabes? Porque al menos demuestras que respetas un poco, que quieres algo de ellos también, no quieres solo tomar, ¿no? Sino, no Sí, sé, es bonito, tío. justo eso vivimos ahorita aquí en Tijuana, porque ahorita está llegando mucha gente de todas partes. Y la Mm. gente que viene de otras partes te quiere obligar a hablar su idioma. Y a varios les he tumbado del carro. No, tranquilo, cabrón, tranquilo. Ruski, Spanish, español. Claro, No, pero ahí tú English, estás, tú nah, estás estás en hablando México, culero, habla de- español. sí, pero tú estás justito ahí en el ojo del huracán, claro. Sí, Sí, y fíjate, y hablando de todo esto, lo de esto de los idiomas estábamos hablando porque justo con Joao Jardim estuvimos sí. hablando de este asunto y también con este nombre tan complicado, y se llama Manuel, hazme el chingado favor, y le gusta complicar las cosas, Angerstein, ese güey. Sí, sí, coleguita, también lo conozco, muchas veces lo he Ahí visto, le sí. dije, déjate de mamadas, pinche meño. Sí, sí. Meño, Loco, así, el el Joao, por Memo. ejemplo, lo quiero un montón al Joao, es como un súper hermanazo también, Sí, porque claro. Portugal y España se hizo muy buena peñita. Yo no he podido ir tanto como me gustaría siempre, pero me gustaba mucho todo eso, ¿no? Y el Yao especialmente viene al tema, porque el Yao es de Madeira, lo que a mí me invitaron a Madeira a dar unos conciertos y unos cursos de didgeridoo Uh-huh. en el 2000, no sé, tío, 2011 o algo así, no me acuerdo. El Carlos Faria y el otro chico, que ahora te cuento la cacho de historia de esta peña, porque o sea, lo vas a flipar. Madeira es como Canarias, pero está más arriba y es más verde, como Uh-huh. más lluvia, más agua dulce por todos lados, ¿no? Es un poco más chachi, no sé. Y nada, fui, y claro, ellos hablan cantando, cabrón, como los palmeros aquí, los de Tenerife. Es como un portugués muy tal. Y yo al final estaba casi hablando el portuñol, ¿no? La mezcla esa rara. Y claro, tienen ese cantar también que se traduce en un tocar también. Y fíjate tú la historia loca, tío, que el Joao los conoce también. Es que es una puta pasada. Este colega con su otro colega, en medio de un valle así de montañas de madera, el Fayal, no sé qué, dos Fayal, sí, algo así. Los tipos van, no sé qué, Yeridú, con el Joao, conocen a no sé cuántos, tal, ¿sabes? Pero como que no tienen mucho contacto con el exterior en plan nerd online, ¿sabes lo que te digo? Más bien offline, ¿no? De repente se le ocurre la idea al compa porque su familia siempre ha tratado un árbol que se llama vime en portugués. Entonces, este árbol es lo que se usa para hacer las fibras para hacer cestos, ¿sabes? Para hacer Sí. las cestitas y los no sé qué. Pues, loco, ¿te puedes creer que los yeyudú de esta gente, si se te cae al suelo desde 3 metros, no se agrietan, se abollan? Ah, chinga. Es la puta hostia, tío. Yo me quedé como, "Dios". Y son ligerísimos, se abollan y no se agrietan. Y el tipo, la novia hacía anillos o algo así. Entonces, pues como el Ferroni, ¿no? Dijo a la novia, oye, si le pones un anillito de más pequeño diámetro a unos centímetros de la embocadura, ¿qué pasaría, no? Le pusieron el anillito, tío, y esos yurudú volaban. Eran una cosa, eran ferronis, pero de vime, ¿sabes? Como artesanales de alguien que lo hizo de puta madre, tío. Una cosa espectacular. Y ligerísimo, o sea, no sé, fue increíble. La verdad que, ¿cómo llegas a eso tú solo en una isla, no? Pero Ah, pasa, cabrón. Nosotros tocábamos cosas y técnicas que después yo he ido por ahí al encuentro de no sé dónde, en Centro Europa. No quiero dar nombres, pero me han acusado de robarle a Alan Darwin, que en paz descanse, su técnica y que yo...
debería rendir respeto y que no sé qué, y al menos decir que es su técnica. Y yo, ¿quién es Alan Darling, compadre? O sea, perdóname, ¿sabes? Pero yo tengo, 21 años, yo vengo de mi barranco ahí en mi isla, yo no sé de qué me estás hablando, compadre, con tu Bájale rollo, tantito. Bájale tantito. ¿sabes? Puta madre. Yo toco, ¿cómo era eso? Los de México, porque son agaves también, tío. Al final nosotros tenemos el agave mexicanensis que se adaptó y se convirtió en agave canariensis, pero viene Es de lo México, o mismo. sea. Sí, sí, sí. De Sí, hecho, sí, sí, ¿cómo se llama? La distribución del agave en el mundo vino de mm, acá, de América, de sí, todo el sí. continente, porque La hay agave soga, por la todo. soga nuestra, la Ujú. cuerda antigua aquí en las islas, me acuerdo que era de fibra de agave. De la fibra del maguey, Simón, la Sí, de la penca sí, de esta madre. y con mi maestro cuando íbamos a buscarlas y a sacarlas así, ¡pah! A serrucho y a machete y a todo, y picándote todo. Y de repente dentro la pulpita a veces estaba como fermentada, pero no mucho, ¿no? Un poquito. Aguamiel. Ay, Padre Uy, eso, Santo. eso, sí, Güey. sí, en medio del desierto ahí, va, una sed que te cagas y te salva la puta vida. Pulquito, pulquito, allá en Canarias. Si sabes eso, tú estás perdido por ahí. Yo veo un agave perdido por ahí, hermano, y yo arranco esa mierda, lo parto en dos y hago, Huevo. o sea, Y no fíjate, está buenísimo, pero es como comer corcho, pero tiene agua, ¿sabes? sí, y esa madre, si le llegan a sacar pulque a un Sí, maguey, sí. el pulque es como, ay, ¿qué vendría siendo? Te Eh, emborracha, te sí, emborracha. es una bebida alcohólica, pero es como un ensure, porque tiene también grados de proteína, de minerales, de esto y del otro y de aquello. Aquí no lo bebe nadie, no lo hace nadie eso, ¿sabes? Pero No, pues un día si vas a Ciudad de México y vas a una pulquería, uf, quién yo es sabe que si te vaya a gustar. Yo digo que sí, no, porque ya le no he bebo visto así una alcohol probadita. no bebo ¿Eh? alcohol como de hace, no sé, 10 años o algo así, no sé. Pero yo tampoco, yo no soy, sí tomo una cerveza, dos cervezas cada que Mm. se me antoja. Y si no me No, a duele mí el codo para gastar. me deja desmayado, ¿sabes? Como que me baja toda la presión. Exagerado, tío. Es como la kriptonita, no puedo. Ah, entonces mejor así la Ese es dejamos. Pero sí, el aguamiel es sin alcohol, todavía no está fermentado. bueno, Ese sí te bueno. la puedes chingar. Y es lo mismo, nada más que cuando cambia pulque ya es que es fermentado. Pero el aguamiel es así y es igual, es como suplemento alimenticio, eso era lo que quería decir. Sí, Y regresando a sí, lo del tema de los idiomas, hace ratito que estábamos hablando y que mencioné a Joao, pero también a Einstein, ¿cómo es que te ayudó con lo que tú hablas y un idioma tan pinche diferente, el turco, y luego con el francés y el español, a desarrollar tu técnica de didgeridoo? ¿Te ayudó, no te ayudó? ¿O hubo a varias no, variantes chingonas? yo no te digo que ayude en ese sentido, te digo que inconscientemente, más bien quizás de una forma, tu léxico, tu acentuación y tu tal puede entender a unas cosas o a otras, ¿no? En ese sentido, lo que yo creo que te afecta más es lo que dice el Mijil también, Yidaki, ¿no? Y lo dice mucha gente. Es lo que te influye más bien, yo creo, más que nada lo que escuchas. Si no eres un músico antes de tocar el didgeridoo, yo creo que más que nada lo que escuchas, lo que disfrutas, lo que te gusta, es lo que va a influenciar tu forma de tocar, porque es lo que tú automáticamente vas a querer producir, porque es lo que te gusta, ¿no? Digamos. Aunque suene como un rollo tribal, porque es un didgeridoo y no hay notas, pero tú mismamente ahí le estás poniendo el funk que te gustaba cuando tenías 11 años, le estás metiendo un poquito de techno, entonces, sí, el Mijil dice, y es que es verdad, es un instrumento que nosotros le ponemos nuestro. Lo que pasa es que lo mío es diferente, porque yo tenía mucho entrenamiento musical clásico antes, Ah, ahí está. claro. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, también igual quizás fui mucho más rápido y más riguroso en mi entrenamiento y quizás tuve un aprendizaje más, no sé.
pero muchas de las veces no era tan técnico, muchas de las veces era como, pues yo qué sé, hay chicos que iban a ver el fútbol o a correr en moto en un circuito, y yo tenía esa energía de joven, ¿no? De tengo 15, 16, 17 años y estoy como un volcán a punto de explotar. Y yo me cogía el didgeridoo, me daba unas palizas, pero de 3 horas contra una pared, que me gustaba el sonido, y me daba unas palizas que no eran nada técnicas. O sea, al final sí llegaban a resultar técnicas, pero en cierto sentido era un atletismo meditativo, ¿sabes? Como y 1 hora con el ¿sabes? Y ya está. Y cada vez que lo hago un poquito diferente, un poquito más despacito, un poquito más. Porque esa es la cosa, ¿no? Si no tienes entrenamiento musical, puedes desarrollar más cosas en plan de, bueno, esto trompeta y esto, ¿no? Pero ¿cuántos tipos de trompeta hay, cabrón? ¿Cuántos niveles de sensibilidad en un mismo tut puede haber? ¿Qué afinación puede tener un tut? Porque puedes bajarlo casi un tono para Ujú. abajo y para arriba, ¿no? Entonces, y es como, joder, ahí se tensa la cosa. O sea, si solo tocas, claro, porque a mí yo les decía, no, el didgeridoo, sí, el viu, viu, viu. Yo les decía, no, hermano, te equivocas. No es solo viu, viu, vas a ver, o sea, hay muchas más posibilidades, ¿no? Lo que pasa es que depende de lo friki que sea. Pues sí, pues, o si eres más tradicionalista, ¿no? Por ejemplo, el Marcos me gusta mucho, el Marcos Andreu, porque él es muy moderno y toca unos ritmos muy, muy buenos de polirritmos Me encanta ahora con el pianito ese que toca también la armonía, pero sobre todo es porque él está, habiendo estado en Australia ahí tiempo, habiendo pasado tiempo ahí, gustándole eso, tiene ese sonido seco, una cosa que pasa cuando la lengua vuelve, no te lo sé explicar, tío, muy brillante, seco, Es muy como aborigen, tío. ajá, es lo que iba a decir, como el hard tongue, la lengua dura Sí, que dicen ellos, ese tipo sí, sí, de sí. tocar. Total, y lo integra así en ese rollo moderno y me flipa, ¿sabes lo que te digo? Por ejemplo, ese es otro toque, tal, no sé. Es muy vasto, ¿no? La verdad que yo como músico flipando, porque un puto tubo, tío, y la gente era increíble lo que sacaba cada uno, ¿no? Y ya cuando ya fui para arriba, para Francia, y vi toda esta gente, y a los festivales de Italia, y no sé qué, yo dije, madre del amor hermoso, cuántas formas de, ¿no? Y el Tom Fronz ahí en 2006, yo creo, el Tom Fronz haciendo con el slide, la flauta, así, tocando como la flauta, pero Ujú. cambiando la nota, y yo como, ¿qué? ¿Qué? Oh, a ver, Sí, sí. vuela la cabeza con este vato también. Anda en chingonería el Tom. Que tanto pinches, tantas historias, tanto Mm, que hay allá en Europa. Acá uno se siente solo porque, pues, fíjate qué loco. Tijuana, tengo más, no porque me crea gringo, me cagan toda la cultura pop gringa, pero Tijuana sí. está más relacionada con San Diego que con el resto de México, porque le explicaba a varias personas, si te fijas del estado de Baja California y luego la ciudad vecina que es San Luis Río Colorado, que está pegado con Mexicali, en 15 minutos llegas, después de San Luis Río Colorado, a la ciudad próxima son como 3 horas o 4 horas, que son como unos 500, 600 kilómetros, por ahí así. No hay nada, puro pinche desierto. Entonces, estamos más conectados. Los de San Diego están exactamente para el norte, que es el norte que da allá. Mm, 20 minutos si no hubiera cerco, llegas caminando. Y ya todo en inglés, en vez de altos ya. stops, y chingaderas así. Mm. Y allá en Europa, Aquí es corta distancia, pero a veces los costes, tío, son exagerados. Entonces, claro, teníamos que ser creativos, ¿no? A veces, pero, o sea, es que, claro, yo cuando pienso nunca he estado en América, en ningún punto de América, ¿no? No he cruzado el charco, por decir, pero es que las distancias no me las imagino, ¿sabes? En plan, de un estado de Estados Unidos a otro, es como para mí hasta el borde de Europa o algo, ¿sabes? Como sí, 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 está de como Berlín, bueno, de Berlín. un viaje de Tijuana a Ciudad de México, donde están todos los players aquí en México, es 3 horas de vuelo, como de Lisboa a Moscú. Ah, bueno, 3 horas está más o menos bien. Yo para venir a Canarias, donde soy, desde Berlín, que es donde vivo, 5 horas. 5 horas y media. 5 horas y media, pero sí está retiradón, porque tienes que bajar casi todo.
la mitad de África, ¿no? Y luego darle palmar o se avientan así, arqueado. Está enfrente de África, no es por el vuelo mar, de yo creo, sí. Simón. ¿Y qué onda con regresando, minuto 34? Yo había visto hace mucho que había una comunidad de didgeridoo players en España. Ya no se volvieron a juntar, ya no hay, había como un tipo de asociación o algo así. Sí, ¿sabes qué pasa? Que eso era, o sea, hubieron varios como focos, digamos, de gente que hizo encuentritos y tal. Teníamos el Libord, que se hizo bastante grande, que vino Duranco y todo, y vino mucha gente, Iván Nicolai, ¿quién más? Un montón, el Marco, un montón de gente. Lo que pasa es que todo esto más bien este tipo de eventos lo llevaba un grupo de gente en el cual había uno que era como era el corazón de la comunidad, digamos, ¿no? Y murió desafortunadamente Ok. bastante, pero hace 7 años o más, o 5 años murió, creo, o más. Yo es que también no te sé decir porque no estoy en España, ¿sabes? Pero yo sé que toda la gente de España que es del Didgeridoo se va a ir al FAT Festival de Portugal en agosto siempre, entonces da igual, ¿sabes? Porque es como la misma gente, somos casi iguales en todo, ¿sabes? Ellos Sí, tienen como mejor café y todo buen humor, así, sí, y aguantan el calor ese. Yo no sé cómo, tío, hace un calor infernal, pero te lo pasas bombísima, loco. Y el sonido del año que fui, que vino Liz también, vino Markusen, vino, ¿quién más? Mihil tocó también, puso un museo de didgeridoo antiguos ahí. Y el sonido en vivo, el didgeridoo es otra cosa, tío. O sea, yo no lo escucho casi en audio. ahí en el FAT. Sí, sí. Ok. No, sí, pues hay un buen festival que ojalá un día me toque ir. Sí, tengo Sí, planes de subir, pero pues está medio cabrón. tampoco. Y así, con tu background de músico, ¿cuántos instrumentos estás tocando ya ahorita, aparte del didgeridoo? Ahora mismo muy poco, tío, pero en los últimos años, digamos, cuando estuve en Turquía, era más bien el ney turco, el ney, el ney atravesado así con la boquilla, con el bashpare, Uh-huh. no el iraní, porque el iraní es medio raro, me hice algunos y tal, pero más bien el ney, el jumbush este que me hice un jumbush sin trastes, que lo puedes tocar con el arco, lo puedes tocar picoteado, lo puedes tocar así, como emular muchos instrumentos y está muy guay. Y mucho Ableton, estaba haciendo mucho Ableton, mucha programación, pero después ya la programación como que me comió. Lo último que estuve haciendo fueron unos pedales que se pueden comprar, que son carísimos, así grandes, Mod Uh-huh. se llaman, Mod Duo, Mod X, es como un ordenador que tú le cargas pedaleras en la interfaz web, le pones las pedaleras, los loopers, los delays, los mixers, no sé qué, los mapas, los mapeas, le desenchufas el portátil con el wifi o con el cable y te vas con la pedalera con los efectos dentro, que es como una interfaz de tu pedal o varios pedales, ¿no? Pero claro, son como, yo qué sé, tío, 300 euros o $300 o algo así. Y entonces digo, espérate, y veo a una gente que lo hace con una Raspberry Pi, no sé qué, entonces me compro una cosa para tener como una interfaz de audio de súper baja latencia encima, le pongo el software todo de cero compilado. Hice un script que te lo hace todo, pero es medio chungo. Pero bueno, que al final lo puedo tener por 50 euros en vez de por 300. Pero claro, pierdes la vida, tío. Pierdes, o sea, Linux is free unless you value your time, dicen. O sea, Linux es gratis a no ser que valores mucho tu tiempo, ¿sabes? Pues sí. Pero claro, te haces unas movidas, loco, que eso tiene más potencia que cualquier ordenador que tuve cuando era teenager y es así, tío, es un ladrillito así que tiene dos entradas, dos salidas y es una bestia. ¿El Raspberry Sí, Pi? ¿O lo que sí, está? pero Sí. con un hat, ¿no? Un audio shield que le pones encima y tiene Entonces, audio. ¿podrías, como yo ahorita estoy usando una pedalera de bajo, de bass guitar, Sí, de Graphic Equalizer, y se lo pongo al mm, micrófono, de hecho, sí. y sí me funciona. Entonces, usando lo que estabas haciendo,
se podría programar para que pudiera hacer Claro, pero es que en verdad son plugins. ecualizaciones. Ajá. Son plugins, loco. Hay un programa que también funciona en Windows que se llama Carla, que es gratis, gratuito, código libre, tal y cual. Y puedes poner como efectos en racks y asignarlos al micrófono, que salgan por aquí y entren por allí. O sea, y puedes cargar muchos plugins gratuitos en un formato libre que hay. LV2 se llama y es brutal. O sea, puedes hacerte de todo. Y claro, casi cualquier cosa que tengas en el ordenador, a no ser que sea mucha potencia, puede correr en la Raspberry Pi al final, ¿sabes? Entonces, la usas como un ordenadorcito un tiempo con el escritorio, en plan, instalas esto, instalas lo otro, lo pruebas, funciona, no funciona. Cuando lo tienes todo hecho, le dices, mira, enciéndete, pero no enciendas el desktop. O sea, enciéndete como en terminal y corre solo este patch de audio que quiero que tengas ahí, ya, y nada más, ¿no? Entonces como que es más pues eficiente, porque no está corriendo todo como las ventanitas y los menús y el sistema. Entonces está muy guay, pero claro, te pierdes mucho y dejas de hacer música, tío. O sea, empiezas a hacer circuitos, módulos, circuitos, sintetizadores. Has Es de ver, mucho. porque ahorita lo que quiero, mi idea es agarrar el BT4, el Roland BT4, pero con esta madre es un de voz, una chingadera de voz donde le conectas el micrófono y tú ya pero lo que me saca de onda es que nada más le subes el pitch o le bajas el pitch, le pones un reverb y delay y autotune y no más, ya. Fue todo nomás para los cantantes, pero no está pensado para el didgeridoo, porque lo que a mí me interesa Sí, mucho es poder ecualizar y levantar las frecuencias como cuando estoy tocando, no sé, French sí, las horn, que tú quieras, las que tú necesites, claro. y quiero subir el punch del primer tut y las frecuencias del primer tut que estén más acentuadas y en algunas frecuencias medias y esto es lo que quiero y prum, 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 y lo puedo Hombre, hacer con pero es una que pedalera. si no te haces un rack de tal y te pillas un ecualizador así físico, en plan que subes y bajas, ¿sabes? Así que son como tamaño DVD o algo así, no sé, es un Sí, tamaño como estándar. de 12 bandas esa madre, ¿no? Como dices, sí. Sí, lo que sea, porque para estar con, o sea, te puedes comprar un multiefecto de $300, pero si lo que quieres es el ecualizador mucho y lo necesitas mucho, para adelante. Y si no, ordenador, tío. O sea, es que los multiefectos son ordenadores muchas veces, no son multicircuitos. Algunos sí, claro, pero... Sí, ah, todo ese desmadre. No hay quien haga equipo especializado para didgeridoo. No, pero cabrón, vi a Londres hace no mucho, bueno, hace no mucho. En 2017 o 18 debió de ser en Berlín, en el garito más random que tú te puedas imaginar, que me dijo al Marcos, vente que va a tocar en Londres. Y digo, ¿qué? Y fue y tocó con un colega suyo, pero tenía como un montón de pedales de guitarra, tío. Fue bastante interesante. Eso es lo que yo ando haciendo, nomás que Sí, pues sí están caritos. Nomás tengo el puro de el pinche. Es un Behringer. por eso. Ni caro costó, pero sí se hacen un desmadre. Pero también estaría curada tener como tipo Roland B3, la B4, pero que sea ecualizador, que sea multiefectos y que sea este y que el otro, y nada más con unos botones y unos knobs y un master volume y la chingada y ya. No que tener que tras, Ya, un sí. desmadre de cosas, pues está cabrón, está cabrón. Pero digital, loco, digital. Mira que yo no soy una persona de Apple porque no tengo dinero para pagar nada a Apple todavía, pero si lo tuviera y tuviera esa necesidad, yo te digo, los iPads estos con los adaptadorcitos estos que venden tienen un montón de Ok. programas. O sea, para audio no hay comparación. Android no es, y lo sé porque todos los programadores, hay como SDKs se llaman, ¿no? Software Development Kits para Android específicos que cuestan pasta, porque es como muy difícil de hacer audio en Android, por lo visto, por un montón de razones raras de estas de diseño de software, pero Apple se los come a todos con papas, en ese Y, sentido. y sí, yo también he estado pensando eso porque igual me caga a mí, no me gusta por unas caro.
¿no? Para empezar. Dos, Sí, no, muy no. pinche exclusivo. Si no usas el aparato original, Sí, no, pues mira, tú me dices que es mucho rollo, tú me dices que es mucha hacer Linux y tal, pero al final yo justamente por haber tenido la necesidad y no haber tenido el dinero suficiente para ir a lo hecho, a lo fácil, a lo caro, directo, no hubiera aprendido todo lo que sé ahora, no sé hacer unas cosas de circuitería que yo jamás en la vida hubiera pensado en estar haciendo circuitos de ningún tipo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como sí, salió sí, muy sí. gracioso al final. O sea que de pura chingadera empezaste No, es a- que hay cosas que, no, hay cosas que son como the gateway drug, ¿no? La droga que te lleva a la otra fue en Ableton, hay una cosa que se llama Max for Life. Entonces yo le di a ese pinche, como dices tú, ese pinche botón de editar patch y se abrió esa mierda y dije, ¿cómo? Y me quedé alucinando y me hice los tutoriales old school, ¿no? Sin internet, sino los tutoriales que trae y tal, y me empecé a enganchar a programar porque digo, coño, puedo hacer que el acelerómetro de mi teléfono sea transmitido por Wi-Fi al Ableton y controlar la música con el teléfono cabrón. mientras se gira y botones y no tengo que programar código escrito. ¿Sabes lo que te digo? Ujú. No Y mames. entonces fue como una revelación. Y claro, eso te prepara la cabeza para el código. Yo algo de programación había mirado cuando era muy joven, pero no mucho, ¿no? Pero siempre así como hackeando juegos, modeándolos, poniéndoles, cambiando los sonidos y tal. Porque aprendíamos cómo funcionaba el sistema y lo intentábamos cambiar y funcionaba porque eran los early days, ¿no? Era como Sí, cuando sí, la sí. seguridad, cuando la seguridad era una puta mierda, ¿sabes? Y ¿Y entonces, bueno, qué idiomas estás trabajando? ¿O ahora de qué? programación, Sí. ahora más bien sé, porque estoy en una escuela muy rara, muy difícil, que es todo en C. Ah, Y ok. no puedes usar librerías, tienes que hacértelo todo tú, como y reinventar la rueda todo el rato. Y pero más bien por la escuela, pero si no, estaba haciendo mucho Python, estaba haciendo C Sharp en Unity para juegos y realidad aumentada y tal, o cosas así. JavaScript en plan con Vue, no React, que es lo que usa todo el mundo, React. Yo aprendí una cosa que se llama Vue, que también es gratis y es más o menos lo que React hace, digamos, pero no es tan comercial igual. Y nada, y mucho Linux, muchísimo Linux y Bash, scripting. Y claro, antes de que empezara todo esto de la inteligencia artificial, a mí me dieron la beta access de una cosa en el editor de código que te ayuda a escribir código, ¿no? Que después lo hicieron de pago, que se llama Copilot, ¿no? Que ahora lo tengo por la escuela, pero que en realidad tendría que pagarlo y no lo pagaría. Ujú. Pero cabrón, me estaba haciendo un bot de Instagram así por divertirme, porque estaba experimentando una librería para automatizar la web, digamos, ¿no? Para comportarme Sí. como un humano, pero mediante código, ¿no? Entonces hice un proyecto y tal, y después dije, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a hacer perras, porque todo el mundo me dice, "Chao, ¿cómo es que no haces dinero con todo lo que tal?" Y yo qué sé. Y cabrón, me dieron acceso a la beta y empezaba, ¿sabes? O sea, aprendió como de mi estilo rapidísimo y yo ponía como una almohadilla para empezar el comentario y ponía, quiero guardar la URL de todas las imágenes para después, no sé qué, no sé cuánto. Y hacía, y me completaba el código. Y yo decía, yo digo, no, esto no puede funcionar. Y de repente, cabrón, funcionaba o le faltaba tantito, que, ¿sabes? Que lo había soñado. Y claro, escribí como 5.000 líneas de código en nada, en nada. Con un menú es una, no sé, una locura, ¿no? Esto de la inteligencia No artificial mames. Justo es una locura. te iba a preguntar de esa madre que si no empezaste a usar la inteligencia artificial, Pues porque fíjate, un colega porque mío no de mames. Tijuana que le he hablado bastante de ti, o sea, varias veces le he hablado de ti, no sé por qué, pero el loco hace como cosas, como con cosas nativas de allá, porque él es de Tijuana, o era de Tijuana originario, pues se vino para acá, con cosas nativas de Tijuana y músicas de ahora y con artefactos, digamos, de las tribus y tal. Sí. Entrena como inteligencias y hace como vídeos de artefactos nuevos o música como cumbia, no sé qué, 2 horas de música generada por AI.
El tío está loquísimo. Y un día fui a su casa porque él vive en Berlín y grabamos como, no sé si fue 1 hora y media o 1 hora cada estilo, ¿no? Un poco con el arco y un poco con el esto. Y él lo pasó por el algoritmo ese y tengo un vídeo en el Instagram mío que ves cómo estoy moviéndome en el espacio latente y le estoy dando de entrada otro sonido, ¿no? Por ejemplo, le pongo el Amen Break, ¿no? Pues eso está entrando, pero no lo oyes porque le quito el drive, ¿no? Entonces escuchas. Y de repente lo sube y escuchas. O sea, interpola de lo que tú le metes a cómo lo tocarías tú si fuera, ¿sabes? Según lo que ha entrenado de lo que tocas tú. Y no fue mucho entrenamiento, tío. O sea, no sé, la verdad es que está en un punto está bastante duro todo esto últimamente. Y yo lo venimos diciendo, la gente, hay un par de ellos en Berlín desde 2016 estábamos todos, no, mira, con las GPUs están haciendo esto, no, por el Bitcoin, chacho, las imágenes, generación, y todo el mundo como mirándonos como los nerds fumetas estos, ¿sabes? Como, machine learning, ¿sabes? Como, no, eso existe desde los 80, yo sí, vas a ver. Y todo esto que fuiste aprendiendo sobre la marcha, regresando, nos desviamos un poquito del didgeridoo, pero está chingona la plática, no hay pedo. No Lo que, chingamos. lo que me interesa bien, cabrón, lo instalaste. Yo ni de pedo, no supe ni cómo. Digimo. El Digimo. Ah, sí, sí, no, lo instalé, No no, mames. lo compilé, cabrón. No lo instalé, lo compilé y era muy extraño porque me pedía unos parámetros, pero era una historia extraña, tío, porque lo probé hace muchos años, 3, 4 años con Debian 9 era por ahí la versión de Linux o algo, porque tenía problemas con librerías, ¿no? Porque yo voy así, loco, yo me lo descargo, intento compilarlo porque hay una serie de formas, según el proyecto se vea, lo puedes compilar de unas formas, ¿no? Entonces empiezo a compilarlo y me dice, oye, te falta esto, entonces pongo eso que falta. Oye, ahora te falta esto, pues pongo eso que falta hasta que di con la puta fórmula, pero no era muy facilito de usar, ¿sabes? Era lo que ves tú en la interfaz web, es lo que veía yo, pero solo puro número, puro, ¿sabes? Pero había cosas muy interesantes como reverse, ¿sabes? Como tú le ponías lo que querías y te daba como posibilidades, ¿no? Algo así, tío. Tú mira el código, porque el código creo que está todavía en donde quiera que esté, que está en una cosa que no es GitHub, pero es un nombre parecido, que es de open source también, SourceForge. Esta SourceForge. madre, Simón. Sí, pero es chungo, tío. Es muy difícil porque es código muy viejo y hay que, joder. Yo la última vez que lo intenté o sea, desistí bastante rápido porque se me ocurrió de usar el machine learning o la inteligencia artificial para llegar a unos modelos muy concretos que sean muy correctos, porque eso es lo que precisamente es buena la inteligencia artificial. Entonces, lo único que deberíamos hacer, en teoría, sería mapear muchos didgeridoos por el mundo de una forma estandarizada y Ujú. compartir esos modelos y los resultados de esos modelos, ¿no? En plan de tu didgeridoo quiero ver cómo es por dentro en 3D, digamos, pero también quiero ver en qué está afinado. Y de esos datos infiero lo contrario. ¿Sabes lo que te digo? Como una cosa flexible que tú le digas, oye, lo pongo con la campana grande, pero quiero que se quede en fa y que quiero que la primera trompeta se quede en si, o lo que quiera que sea, ¿no? Porque claro, no es fácil. El Ferroni me dice, mira, tú estás loco, eso no es fácil. Pero es que con el Machine Learning ha cambiado la película, ¿entiendes? Sí, Yo por sí. eso estoy seguro que no es tanta locura, porque ya lo están usando para, por ejemplo, diseñar un dron que sea más eficiente, pues iteran por miles de versiones de dron hasta que dan con una cosa que no estaba antes, ¿no? Que bueno. Y bueno, ya tenemos al Gapel este que está muy avanzado en todo esto y, o sea, yo no sé por qué no lo han hecho todavía, sinceramente, pero es que el Ferroni me decía que la computación era muy complicada y no sé qué. La cosa es que no con el Machine Learning, sino con el Deep Learning este nuevo, vale, hacen falta muchos datos, eso es verdad, pero joder, creo que no estamos tan lejos.
Pasa que, claro, tú imagínate, yo era el loco de las coles que iba en 2008 por ahí preguntándole a los tipos si tenía un afinador porque quería ver si estaban afinadas las tres trompetas, ¿no? Y la gente me miraba como que estaba loco, ¿no? Y no, tardaron, cabrón, no te creas, tardaron lo suyo en decir, bueno, cierto, ¿sabes? No, no por mí, sino porque la gente empezó a tocar y a darse cuenta que tocando con gente necesitaban ciertas cosas que a lo mejor no podían hacer y tenían que saber lo que están buscando, ¿no? Normalmente tú Sí, sabes lo sí, que estás buscando en un grupo, sobre todo. sí. Porque Sí. como justo este digerido que tengo aquí, ahora sí que me salió sin querer queriendo. Es un eucalipto, pero es un cuello ancho, tipo francés. Mm. Pero haz de cuenta que un digeridú de William Torren y un digeridú de los franceses gordos hicieron el delicioso y tuvieron un engendro y salió este cabrón. Porque se puede tocar como francés, Sí, sí, sí. pero se puede tocar como... Sí. Joder, qué bueno. Pero yo me concentré en hacer el drone en do y el primer tut que no fuera en octava, sino que media nota Ah, dentro. Entonces su primer tut es sí. Y buena. sin querer, ya los demás tut me salieron como si fuera círculo de quintas. Mm. Porque de sí, sí, do, re, mi, fa, creo, fa sostenido, es su primer tut. Y luego de fa sostenido al tercer tut, es la quinta del segundo tut. Y luego cuando ando bien calientito y le doy al cuarto tut, es la quinta del tercer tut. Sí, Sí, está, está ta, perfectamente. ta. Así se fue. Entonces, No, séptima mayor está guapo el primer tuto, joder. sí, ¿cómo se llama? Eso, séptima mayor. Y eso lo hice así sin querer. Entonces, A mí me gusta, con mira, un programa, me da placer que ahora esté más reconocido eso. Lo que pasa es que también es que yo creo haber sentido en algún año, hace años, yo creo que también no es porque te compres un didgeridoo en fa con la primera trompeta en fa y no sé qué, va a ser siempre así, ¿sabes? sí. O sea, hay condiciones climáticas, de repente hace frío, de repente hace calor, de repente no sé qué, y hay gente que es muy técnica, muy buena, que tienen un show muy bueno que tú dices, ¡buah! Y de repente empieza la parte rápida, por ejemplo, y el didgeridoo está aquí, hace pum, brum, brum, y de repente hace que dices, cabrón, estás tocando como media nota mal, media nota y un cuarto fuera de todos los demás, ¿sabes? Y como que no se da cuenta uno de eso porque piensa pero es que el didgeridoo está vivo, eso siempre está cambiando y hay que estar muy así para tocar, ¿no? Es como, yo lo noté, por ejemplo, cuando tocaba instrumentos con trastes, el Uh-huh. ukelele, el timple, que son tradicionales aquí, se llaman contra y timple, pero parecido, ¿no? Sí. Y coño, contrastes uno puede beber, puede bailar, puede estar así, puedes tocar, ¿sabes? Porque más o menos vas a llegar, ¿sabes? Pero de repente le quité los trastes a mi instrumento hace no sé cuántos años. Otra. Le corté todos los nylon así, digo, a la mierda, porque en Turquía tienen otro sistema de música, Sí, tienen más sí. tonos y tal. Y ya tenía la cabeza fundida, digo, mira, ¿sabes qué? Los corto todos. Y, y bueno, no sé qué te iba a decir con esto. Ah, sí, que sin traste no puedo estar fumado, no puedo estar bebido, no puedo estar desconcentrado mirando a las Sí, a chicas. huevo, pero Tengo que estar ahí, no ahí, pero, ¿sabes? Uf, estás bien todo el concentrado. rato, es otra cosa. O sea, no es tan, está bien, pero necesitas mucha más práctica, como todos los días durante años ahí, con la barba blanca y tal. Pero sí. Ahorita que dijiste que a mí me super, como dicen los norteños de acá de México, pero los norteños de Monterrey. A mí me mama la música microtonal. Y no sé si has escuchado a un mexicano de El 1800. sonido 13.
El sonido 13. Cabrón, no mames, ese cabrón. Y la música microtonal turca. Mira, el ¿Tú qué Moisés, tienes? Ajá. este amigo que te digo, el Moisés Horta Valenzuela, creo que se llama, o Venezuela, Exorcismo se llama el con H, Exorcismos, con Ujú, H y X, es exagerado. Hizo como, entrenó todos los DJs de Berlín del Höre de la habitación esa famosa, y ajá. genera un set de no sé cuántos minutos como de electrónica y vídeo generado, cabrón, se te va la mente. Pero sí, el Moisés, cuando lo conocí, nos conocimos, fíjate tú, en un taller de cómo hacer que la tecnología musical fuera más friendly con lo microtonal, ¿no? Porque la tecnología musical está muy estancada y fija y Ujú, aparte hay gente que se lo toma a los racistas, ¿no? Dicen, son racistas porque están impidiendo que gente que son de otras culturas se expresen con sus frecuencias, porque te obligan a quedarte en el 2 y te lo ponen muy difícil. Entonces, ha cambiado. Ahora está el MPE, que es el Multipolyphonic Expression, y ya es otra cosa. Ya no es como antes que hay que hacer muchas locuras, pero sí, está más en boga. Lo que pasa que la música microtonal como tal, el mexicano por ejemplo, es un buen ejemplo también. A mí no me suele gustar lo moderno microtonal, te lo digo. Solo dos artistas que hay. Uno se llama Savage, que hace como drum and bass, ujú. raro, pero no todo. O sea, es un poco raro. Y después otros locos que se llaman Here Between the Lines, que son así como gospel, jazz, todo microtonal. Son muy locos, ¿no? Pero yo soy más de rollo turco, iraní y tal y cual. Sí. Pero sí, no me acuerdo qué te estaba diciendo con esto. La música microtonal, sí. En Turquía fue donde dije, Dios mío, esto sí, porque el mexicano, por ejemplo, ¿cómo se llamaba este hombre? No me Ese- acuerdo, el Sonido ese- 13. Él su lo rola hizo como es protesta. Él lo Preludio a hizo como Color, su protesta. rola. Ajá. Él estaba muy cabreado con el status quo y fue una cosa muy política también, ¿sabes? No necesariamente placentera al oído. Pues eso es lo que, o sea, es una construcción mental y social y cultural, lo que es lo que suena bien, ¿no? Pero también hay relaciones matemáticas que suenan mejor, ¿no? Pues la mitad, el doble, un tercio, Ujú, sí, sí. quintas puras, las terceras mayores puras, porque las del piano no son puras, son un poquito bajadas, o no, subidas, creo. Sí. Ahora mismo no me acuerdo, creo que están subidas, pero sabes, hay como ciertos cánones que sí los podemos sentir y son matemáticamente bellos y perfectos, ¿no? Al menos para alguna gente. Y los turcos es una exageración, o sea, los turcos, el folclore tiene, digamos, es que no te sé decir, pero ponle tú 22 tonos por octava en el folclore. A la Sí, sí. verga. No, pero espérate, porque encima ahora los otomanos tenían notación para escribir 53, no, 53, Su pinche 53 tonos madre. por octava, cabrón. O sea, de sí a di, 9 pasos. Imagínate, ¿no? Y entonces sí a di, el D flat o C sharp, lo que sea, no, es que ves, C sharp estaría aquí y el D flat estaría aquí, no son la misma nota. Ah, Como no cabrón. lo era, claro, como no lo era antes de que Bach hiciera sus florituras y tal, creo, que por esa época empezaron como a decir, oye, vamos a centrarnos porque yo no puedo tener un piano con 200.000 teclas por octavo, ¿sabes lo que te digo? ¿Sabes? Sí. Nadie se va a enterar, nadie se va a enterar, ¿sabes? Pero los turcos siguieron, los turcos más bien música homofónica que está casi siempre, no el folclore, pero el tradicional está como pues casi siempre en un tono base y ahí se Y explayan y, empiezan a dar. claro, muestran Y su no, floritura, ¿no? Que es ajá. cómo tú llegas a la quinta, cómo bajas, cómo te mantienes, cómo subes y cómo llegas al octavo, wow, de repente es como, fiesta, ¿sabes? Sí, Pero sí, de sí. formas muy estrambóticas y bellas, ¿no? Entonces, sí. Y ahí, ¿cómo es? O no sé si le intentaste el didgeridoo para poder, porque Pues pues tocas con sorprendente. raza turca y el didgeridoo, pues según la tensión de los labios es a la frecuencia que le vas a tirar al didgeridoo. Le puedes mover poquito, 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 pero Mm. ya en ese contexto, ¿cómo lo trabajaste? ¿O lo llegaste a trabajar, no lo llegaste a trabajar?
Era bastante bueno porque si venía cualquier instrumento muy tradicional, no folclórico, sino tradicional, era muy fácil tocar porque le decía, mira, el didgeridoo está en re, y pues vale, pues tocaba en re, y el tío no era como la gente en España o en Alemania, es que no sé qué tocar, no sé qué tocar, nunca he tocado sin saber, ¿no? Estos tíos tocaban contigo 1 hora y media, 2 horas sin preguntarte nada, ¿sabes? Y fue increíble, y conocí a Mete, que es con el que hice el grupo de Chantilly, conocí a Ulash primero, y a Hakan, que ahora está en Berlín también, que toca el Santur, y tocamos ahí, wow, una jam session, y después conocimos a Mete, y fue como, oye, vamos a probar a tocar en la calle. Y empezamos a tocar, y eran como 100 personas así, toda la calle parada, el tranvía no puede pasar, todos agolpados, en plan loquísimos, por el didgeridoo loquísimo. Y lo que es cultura, fíjate tú, que después de los años, claro, el didgeridoo en Estambul era como el didgeridoo en España para mí cuando yo había empezado en 2000 y poco, ¿sabes? Era como una cosa muy extraña que nadie había visto nunca, que no sabían el nombre, no sabían de dónde venía, entonces era como una ventaja en ese sentido. Hasta el Matsumoto, el reo que no tocaba el didgeridoo, estuvo ahí, que había aprendido un poquito y tocaba y se le paraba gente porque, chacho, un japonés haciendo beatbox tocando el didgeridoo medio de Estambul, te quedas loquísimo. Ese, güey. Y es una cosa muy exótica, ¿no? Y ya si lo tocas con instrumentos de ellos y no se lo pueden explicar, pues le gustaba mucho a todo el mundo. Era muy bonito, era muy bonito, sí. Pero claro, yo ahí me enamoré de todos estos otros instrumentos que había, que cada par de meses me compraba un instrumento, me volvía loco. Estaban hartos de mí ya. Sí, no mames. Estando en un país así, que tenga una cultura así, pues como la turca toda la demás que ha tenido por esas, como dice, los otomanos, y toda esa pinche música vino para el occidental promedio, o sea, uno o cualquier otro, así como, what the Sí. fuck, what the No, fuck. a mí el What the Fuck en verdad me vino antes y después fue una película lo que me lanzó para allá, porque yo empecé a viajar y me acuerdo de llegar a Cádiz en barco, ¿no? Desde Canarias, dos noches en barco, y de repente llegar a Cádiz, estás en Andalucía, y en Andalucía la gente, tío, es que no te lo puedo explicar. Van a comprar el pan, loco, Jonathan, van a comprar el pan por la mañana, el tío con sus gafas de sol y sus chanclas así caminando, y va cantando el tío, va así, ay, que por tu calor, ay, que Ah, ¿sabes? La gente canta, tío, la gente a las 2 de la mañana, en vez de pegarse hostias en la cara e insultarse, están cantando, dando palmas todos. Y todos te dicen, yo no soy músico, pero sé cantar y eso, un par de canciones de aquí. Cabrón, y tienen un arte que los flipa. Como ese dicen es, ellos, ¿no? Tienes arte, tienes arte. Es que tiene arte la gente. Y entonces yo ese, ahí me mosqueé. ajá. Yo ahí me mosqueé porque, coño, ibas a cualquier otro sitio, en Canarias, en España, en Madagascar, y todo el mundo tocaba o 4x4 o 3x4 y muy poco más, ¿no? Y Uh-huh. entonces, claro, llegas ahí a Cádiz y ves a las guitarras, las palmas, el que baila y el cajón que hacen tum, pa, tum, pa, tum, tum, turrica, tum, ca, tum, ca, y te quedas así, ¿qué? O sea, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo estás contando, no? Y claro, eso tiene su historia y es que no viene de España, viene de un camino muy largo hasta España. Las jam sessions, imagínate, de los árabes y los judíos y los españoles cuando vivieron todos en comunidad, tipo en Granada y por ahí, vivieron bastante tiempo en comunidad, digamos. Imagínate la jam session, una puta locura. Y después los gitanos vinieron Ah, con los su árabes, con los pinche judíos, madre. claro, con los árabes, con los judíos, y entonces la música flamenca, el flamenco no es gitano inherentemente. O sea, los gitanos son los mejores intérpretes y los que más lo han hecho sobrevivir, digamos, y son muy buenos, pero no son los creadores, o sea, son intérpretes, decía alguien, no me acuerdo muy bien ahora, pero claro, yo ahí me mosqué y vi la película esta, La Chodrón, que explica como el viaje de los gitanos desde Rayastán, pues, Rayastán, Pakistán, Afganistán, Irán, Turquía, Balcanes, norte de Europa, con el Gypsy Swing y todo esto, y después para abajo Francia, el manouche y todo, tal, pim, pam, y el flamenco, acaban el flamenco. Y Viene claro, esta conociendo como película, la mezcla de todo lo que fueron arrastrando,
por países, agarrando cultura de aquí, cultura de acá, cultura de acá, cultura de aquí. Claro, como esponjas, claro, y Simón, por eso es tan brillante y tan diferente a todo lo demás aburrido que hay, ¿no? Como el folclore, hay folclores que a mí no me mueven nada, por ejemplo, ¿no? Y cosas así, pero el flamenco, puta, te mueve todo. Una chica ahí en la plaza cantando, ay, ¿por qué me ha dejado mi novio? Y estoy tan mal, ay, todo el mundo. ¡Hostias, tío! Que me ha entrado en lo español. Es como, ¿qué hace? ¿No? Qué guapo, tío, me encanta. Y sí, entonces yo me hice como el camino al revés. Digo, Okay. tengo que ir para allá y tengo que ver qué pedo, de dónde viene Es, esto. Es, es es demasiado. una, es una chingonería. Ahorita estoy siguiendo mucho a una morra creo que es de España. Mm. Bueno, sí, porque la escuché hablar y si habla y si tiene el acento, aunque sea. Porque ya ves, hay raza que aprende español en Europa y como que imitan el acento español, pero ella sí habla muy español. Se llama Indira Paganotto. Indira Paganotto. Tengo la pinche duda de si es española por el apellido, que suena como italiano. Pero lo que tiene ella es DJ producer. Está tocando su pinche set bien pinche tecnoso. Y luego, ven, 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 y los pinches. Pum, 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 pum. Ven, 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 ven. Y luego, acá bien Psytrance. Bambolero, bambolera, porque mi Sí, vida sí, no cualquier, vale. No cualquier mames. sonido de, cualquier grabación de Gandhi hablando de la meditación en medio y un corte. Sí, suena bien perra esta morra que le metió ese toque y luego de repente los aplausos Sí, que sí se oyen como no en cuatro cuartos porque así como que los he querido mezclar y me sacan de onda los pinches aplausos porque pues todo es cuatro cuartos y quiero mezclar los bass drums o el line, ay, ¿cómo se llama esta madre? El bassline y de repente escucho los aplausos en el audífono y, cabrón, cabrón, cabrón. Vámonos a la chingada, vámonos, sigue a seguirle con el didgeridoo y de repente me voy con los aplausos y ya, a su madre. sí, Pero suena, a veces es un poco awkward, ¿no? En plan, sí, 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 sí. awkward, joder, están fuera de tiempo, tío. Pero yo como nunca usé escaleta, ¿cómo se llama? Metrónomo, ni nada de nada. Nosotros íbamos y tocábamos al final con Mete y con Ulas y con Demir después. Tocábamos con los ojos cerrados, loco, hacíamos unos parones, unos cortes ahí de la nada sin decirnos nada, ¿sabes? Era muy exagerado. Llegamos a un lenguaje bueno. Y es mejor, porque así te puedes... Es que esa es la calle también. La calle te da eso, te adaptas a todo. Te adaptas mucho a todo, digo, cualquier cambio de lo que sea. ¿No? Dos últimas cositas para ya terminar. Mm. Hay un video que me encanta donde estás tú y Marcusen probando los didgeridoos de Ferroni. Y Sí, tenemos esta cantaleta y como, unos dicen, no, es que el material es bien importante. Y muchos somos de los que, nah, güey, puedes hacer el de donde sea y puedes hacerlo en serie si quieres, con papel, con cartón, con agave, con bambú, con pino, con sí, cedro, con palo fierro y te va a sí, sonar igual esa madre. conozco el dilema, sí. Sí, o como el material que dijiste que usaban en Madeira, que se doblaba en vez de tronarse. Bien, ¿cómo fue tu experiencia con ese video? También le pregunté a Marcusen, ¿cómo estuvo ahí ese video? ¿Cómo fue la experiencia de calar En diferentes? verdad, en verdad, como lo ves ahí, no fue muy diferente a cómo se ve en el vídeo. Fue bastante real, o sea, fue al momento, hecho al momento, ¿no? Lo que pasa es que también hay truquitos, ¿no? Él toca dos veces el mismo o algo así, pero si te fijas, yo me doy cuenta, creo, en un par de veces. Uh-huh. O sea, como que acierto. O sea, que es que no te sé decir, la experiencia, ¿cómo fue? No sé, es como un blind test, ¿no? Más o menos decías lo que pensabas, pero es que era muy parecido, ¿no? Sí, Muy porque parecido. es lo Pero que te digo,
Ajá. Tocándolo te das cuenta, o sea, yo no soy de la opinión que el material afecte tantísimo para lo que es el sonido, la afinación y el cuerpo, pero hay cosas que sí las da el material que no son tangibles en el sentido acústico, Ujú. sino son más bien una cuestión estructural. Es como besar una piedra en la playa que es como un edificio de 4 plantas o darle un besito a un granito de arena, ¿sabes? Hay diferencias, hay diferencias. O sea, un agave, por ejemplo, por muy grande que sea, hay veces que se siente liviano, o didgeridoo que son mega densos, así de gordos, eucalipto, que haces los labios así, parece, te duele como cuando te tiras un pedo muy fuerte, que te duele el culo, ¿sabes? Como Ajá. que se siente que el labio está ahí, pa, 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 como, ¿sabes? Sí, Cortante. Todo tiene su textura y su sabor diferente, yo creo. O sea, no hay que subestimar lo que es puramente no acústico, ¿sabes? ujú. Porque también está como la ergonomía, cómo se te posa la boca, cómo te vibra el material contra los dientes y si te duele o no te duele, o te hace picar la nariz, o te llora el ojo, o, ¿sabes? Que es una ciencia, pero hay demasiadas variables como para, yo creo, hay como demasiadas variables como para nosotros poder realmente 100% saber que estamos en lo correcto muchas veces, ¿no? Porque a veces el material, a veces es que le hiciste las paredes finas. ¿Sabes lo que te digo? Hubiera Sí, sido sí. lo mismo fibra de carbón que eucalipto que marfil de elefante, ¿sabes? Totalmente. Pero quizás la composición atómica cambia, el tacto cambia, cómo vibra con tu cuerpo cambia, ¿no? Pero Sí, sí, es difícil. A ojos la, cerrados la, es difícil. ¿cómo se llama? La geometría interna Sí, va a decir más que el material porque sí. al fin y al cabo para sellarlo por dentro usamos resina epóxica, la mayoría de personas, entonces ya la madera no tiene tanto que Pero ver mira, porque es habría que verlo y habría que encapsula. hacer un test, habría que hacer un test sin barnizar o lo que sea y usar un espectrograma de verdad que recoja pues desde 30 hasta 20.000 o 22.000, no hace falta, hasta 20.000 está hasta, bien que se ve. hasta donde nos dé el oído, porque pues ya, y depende de la edad de No, la persona, más, depende de la edad. más, 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 porque aunque no lo escuches, pues sí afecta al sonido. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú le Sí, cortas a un didgeridoo todo lo que está después de 18.000 y tú piensas, no hice nada. Pero no sabes, cabrón. O sea, no sé, yo soy muy particular con eso, ¿sabes? No me gusta, porque hay información en toda la banda. Lo que pasa es que hay sí. distintas proporciones y por no estar ahí no quiere decir que no afecte al movimiento general de la membrana, ¿no? Pues, o sea, no, sí, es que no sé, yo también soy medio nerd así de audio como tú, ¿no? Somos nerds. Y, Como este didgeridoo que te enseñé está en dos, que son 66 Hz. Y puedo hacer el drop octave hasta 33 Hz. Y de repente le pego cochino, cochinas. al sí, tal cual, güey, tal cual. Y de repente le pego al sí, que no recuerdo cuántos Hz, casi le pego los 28, 29 Hz. Claro, Pues esa madre es como para las ballenas, cabrón. qué No mames, bueno, se sí, a mí, escucha con yo madre. No me, más me que. compré un trombón, me compré un trombón otra vez después de años, pero una puta mierda, muy barato, muy malo, ¿no? Uh-huh. Pero pensé que no se podía hacer el pedal ese. Digo, joder, este es tan malo que no se puede hacer. Y de repente un día así practicando en frío, tal, estaba calentando y sin abrirle mucho, hago... Y me salió el pedal y fue como, yeah, ¿sabes? Es como haber descubierto el multiverón de repente, estaba ahí siempre, lo que Sí, pasa que tienes que poner la cara de pato borracho y te sale. sí, no, no, y nunca calaste las boquillas que traía Pedro y el otro vato, ¿cómo se llama? Ay, el que se viste de conejito. Ay, Carro, Sí, Tomás. Las, el Tomás, sí, las new, colegazo mío, sí. las new mouthpieces para brass instruments. Eran las boquillas grandes Y para no, sax, para. me acuerdo de ver el crowdfunding de esa gente, sí. ¿No las Pero llegaste a no, no, usar?
O sea, no, lo que sea, un trombón, no sé, tío, es como otra cosa, ¿no? Pero sí que se podría. No sé, como el Cornavás ese, tío, cuando se compraron el Cornavás, el Rudy, el chico este de Suiza que me llevó a su casa y Oh, Simón. otros dos más había. Ah, el de Suiza es este que se pone el gorrito, ¿cómo se llama? Ludo o algo así, o algo así. Y luego se compraron cuatro y yo lo probé, tío, y yo lo siento mucho por ellos, pero es que, no sé, tío, tocar era muy raro y muy difícil, ¿no? Te tienes que acostumbrar mucho a eso. O sea, está bien pensado con el mecanismo y tal, y no sé qué, pero es que suena como la fanfarria. El Ansgar lo hacía de puta madre con el otro colega suyo, Ali Andres y otro. Tenían un grupo que se llamaba Ara, no sé si te acuerdas, hace años. Sí, sí. Cabrón, ellos se pegan un folk bien duro, así con tubas y con no sé qué, pum, 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 y tal, pero esto no sé. No sé, el carnaval y inventos así, el slide ditch también me repatea un poco. Cuando hay una banda que hace dos, tres notas con el ditch así, me repatea un poco, no sé por qué, tío. No es Ay, una cosa ni otra, y el estándar global es esta cosa que son tubos de teléfono australianos que te los venden a 200 euros y es como, el Yerimbón. ¿qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Mi lavadora suena mejor, tío. Mi No sé. lavadora. No, cuando como Sí, muchos frijoles. sí, es Ay, como un tubo cabrón. de desagüe, total, es un tubo de desagüe australiano, sí. Sí, bueno, este, 1 hora con 20 minutos. Jonathan Antonio Martínez Machain, Carlos Carlos, Carlos Andrés, Catalo desde Canaria, España. Últimas palabras que quieras decir para despedir. muchas gracias por la charlita. Estábamos aquí los dos bastante campechanos y está guay, ¿no? Pasa que yo hablo un montón y me enrollo, me enrollo. No, estamos igual, estamos igual. Si no me para el hocico y sigo balbuciendo con el café, pues su chingada madre ando como pinche loco a la vez. Yo me medico, entonces está bien, me soy más relajadito. Sí, sí, no, O bien a sea, gusto. como tú. Bien Agustín Lara. Jonathan Antonio Martínez Bueno, Machain desde Tijuana, Baja California, México y Carlos Catano. Bye.